La víspera de la boda, me quedé en casa, tranquilamente esperando el día de mi boda. Mis padres regresaron con una desconocida, una chica a la que nunca había visto. Mi madre me miró con una expresión compleja y suspiró profundamente. Eleanor, ella es Vivian, nuestra verdadera hija. Hubo un caso de congénito mixto en el hospital y las intercambiaron al nacer. Fingí estar sorprendida y se me llenaron los ojos de lágrimas. Mamá, papá, ¿ya no me quieren? Hermana mayor, dijo Vivian, con la voz llena de celos al hablar antes que mis padres. Oí que te casarás con Damien mañana, ¿verdad? Asentí y al instante las lágrimas empezaron a rodar por su rostro. Mamá y papá te quieren muchísimo, pero si la familia Damien descubre que no eres su verdadera hija, ¿se celebrará la boda? Sus palabras impactaron profundamente a mi padre. Su rostro se ensombreció al instante. Eleanor, esta siempre fue la boda de Vivian. Ocupaste su lugar todos estos años, disfrutando de la comodidad que Bast significó para ti. Ahora que se ha vuelto, es justo que se case con Damien. Mi madre también intentó convencerme. Eleanor, te hemos criado todos estos años, pero ahora debemos considerar la situación en casa. Me pellizqué la espalda en silencio, el dolor me llenaba los ojos de lágrimas. Papá, solo quería preguntarte una cosa. Durante todos estos años, ¿de verdad no sentiste nada por mí? Se quedaron en silencio con la culpa reflejada en sus rostros. Pero al final, optaron por priorizar sus propios intereses. Mi padre llamó a la familia Damien para intentar cambiar a la novia, pero fue rechazado rotundamente. La familia Damien ya había elegido a su hija sin Lamy. La oportunidad de Vivian se había perdido, y mi matrimonio con Damien era inevitable. En realidad, no tenía intención de competir con Vivian. Ya tenía novio, pero sus padres lo habían matado por sus propios intereses. No sentía nada por Damien. Nuestro matrimonio fue solo un acuerdo de negocios. Pero tras la muerte de mi novio quedé completamente desesperada. Atrapado como una bestia acorralada. Entonces, hace 3 días, de repente recuperé recuerdos de mi vida pasada. Todo lo que nunca había entendido se reprodujo en mi mente como una película. Recordé el trágico final de mi vida y supe que no eran mi verdadera familia. El día de la boda, escenas de mi vida anterior inundaron mi mente. Vivian sedujo a Damien y tras casarse, comenzaron una aventura. Cuando descubrieron que la familia de Damien solo le cedería acciones a mi futuro hijo, idearon un plan para intercambiar a mi hijo por el suyo. Mi propia sangre fue torturada hasta la muerte, y yo morí en un calabozo frío y oscuro. Vivian, al enterarse de que la familia de Damien se había negado a cambiar a la novia, casi destrozó algo de la rabia. Sus padres, fingiendo paciencia, intentaron calmarla. Pero al final, también perdieron la paciencia y la dejaron sola y enfadada. Al día siguiente la boda se celebró según lo previsto. El lugar estaba lujosamente decorado, y todos los invitados eran figuras de la alta sociedad. Esperé tras bambalinas cuando Vivian, vestida de dama de honor, irrumpió con el rostro desencajado por la furia. Eleanor, Yuri no era más que una impostora. Yuri robándome la boda. ¡Qué asco! Al ver su rostro lleno de celos y rabia, me invadió un sentimiento de venganza. ¿Y qué si soy un impostor? Sigo siendo yo el que está aquí hoy. Hice hincapié deliberadamente en la palabra falso. No pudo soportar el insulto y sus emociones ya estaban al límite. Solté una risa fría, esperando que la boda no me decepcionara. Cuando llegó el momento de intercambiar anillos, le lancé a Vivian una mirada provocativa. Como era de esperar, ella fulminó con la mirada el anillo y la mano de Damien, con la ira en aumento. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que estallara. Efectivamente, Vivian perdió el control, subió corriendo al escenario y me empujó al suelo. Le arrebató el micrófono al presentador y gritó: «No te dejes engañar, Eleanor es una impostora. La verdadera hija soy yo. Se suponía que esta boda sería mía». Los invitados se quedaron paralizados, sin poder creer lo que oían en una boda tan grandiosa. «Tiene el descaro de aceptar mi boda. Se suponía que todo sería mío». Vivian seguía gritando. El anfitrión se quedó sin palabras y los invitados murmuraban entre sí: «Esta trama es demasiado dramática. La verdadera hija está desenmascarando a la falsa».
No tiene ningún sentido de la decencia. Está armando un escándalo en un evento tan importante. Cualquier malentendido debe resolverse en privado. Solo se está avergonzando a sí misma. Los padres de Damien también parecían sumamente disgustados, mientras que el personal de seguridad se apresuró a sacar a Vivian del escenario, dejándola en un estado aún más humillante. Aún así, ella seguía gritando: «Esta boda es mía. Ella es la impostora que me lo robó todo». Mis padres bajaron la cabeza fingiendo no oír. En el escenario, la expresión de Damien se tornó fría y enojada. Era un hombre extremadamente egocéntrico, alguien a quien solo le importaban las ganancias. Dudó un buen rato mientras sostenía el anillo en el aire, mientras el presentador le recordaba repetidamente que hiciera un movimiento, pero no respondió. En ese momento una voz entre la multitud comentó con indiferencia: «¿Y qué? Si no es la hija real, ¿no te vas a casar con ella?». Me giré hacia la voz y vi a un joven con una camisa llamativa, pantalones negros y una hilera de pendientes colgando de las orejas. Irradiaba una actitud despreocupada. Era Julian, el hermano menor de Damien. En mi vida anterior no había asistido a la boda, pero esta vez apareció de la nada. El ambiente se tensó. Damien, aún con la expresión paralizada, finalmente me puso el anillo en el dedo tras un largo silencio. El banquete de bodas terminó y regresamos a la mansión de la familia Damien. Vivian ya estaba despatarrada en el sofá, sollozando desconsoladamente, preguntándoles a los padres de Damien: «¿Estás ciego? No es tu hija. ¿Cómo pudiste dejarla entrar en esta familia?». Damien, igualmente furioso, fulminó con la mirada a sus padres. «¿Por qué al final me dejaste casarme con ella?». El rostro del padre de Damien se ensombreció y comentó con frialdad: «La familia Damien no puede permitirse perder prestigio por esto». Ante esas palabras, los padres de Vivian perdieron la compostura, y la propia Vivian pareció profundamente resentida. Julián, holgazaneando cerca con evidente diversión, parecía estar esperando el siguiente acto. Ninguno parecía entender la verdadera razón de todo esto, pero yo sabía exactamente qué estaba pasando. Vivian lloró aún más fuerte y la madre de Damien, frunciendo el ceño con impaciencia, dijo: «Esto es una boda, no un funeral. Si vas a llorar, hazlo en tu casa». Vivian se quedó paralizada, con lágrimas en los ojos, antes de desplomarse en los brazos de Damien, desmayándose. Los padres de Vivian, al ver esto, apresuraron a Damien a que la llevara al hospital. Aunque la boda ya estaba fijada, no se daban por vencidos, con la esperanza de que Vivian se casara con un miembro de la familia Damien. Los vi con claridad, pero no sentí la necesidad de revelarlo. En cambio, me interesé mucho en observar a Julian. Se sintió un poco incómodo bajo mi mirada y apartó la vista. En el hospital, Damien, frotándose la frente con frustración, regañó a Vivian en voz baja: «No deberías haber armado una escena en la boda. A mis padres les importa su reputación, y has provocado su peor momento. Cuanto más le falta algo a alguien, más le importa». La familia Damien había perdido la dignidad hacía tiempo, y ahora solo les quedaba una frágil apariencia de honor. Vivian, con los ojos rojos de tanto llorar, dijo: «Eleanor es una farsa. No ganas nada casándote con ella, ¿no lo entiendes?». Damien, por supuesto, lo entendió. Simplemente no tuvo el valor de desafiar el control de su padre sobre las acciones. Después de que todos se fueran, entré sigilosamente a la habitación de Julian. Estaba despatarrado perezosamente en el sofá, como si me hubiera estado esperando. En cuanto me senté, levantó una ceja y dijo: «Hermana menos y menos ley, ¿no temes que Damien te malinterprete al venir a mi habitación en tu noche de bodas?». Sonreí levemente. «Julian, supongo que me has investigado un poco. Si no, no me habrías ayudado en la boda». Entrecerró los ojos con una pequeña sonrisa en el labio. «Hermana menos y ley menos, definitivamente no eres simple. Ya que tenemos un enemigo común, ¿por qué no cooperamos?». Les ofrecí una rama de olivo. En la gran mansión de la familia Damien, formamos una alianza en silencio. Mientras tanto, en el hospital, Vivian y Damien también susurraban en secreto. A la mañana siguiente, Vivian, mucho menos desaliñada que el día anterior, entró pavoneándose en la finca de la familia Damien con tacones altos y una sonrisa en los labios. Me tomó del brazo en señal de familiaridad. «Hermana, ya te extrañaba después de solo una noche.
Por eso corrí a verte primero. Incluso le lanzó a Damien una mirada coqueta. Le devolví una leve sonrisa. Qué considerado de tu parte, hermanita. En ese momento Julián bajó las escaleras, su traje a medida realzaba su físico, haciéndolo aún más llamativo. Vivian se quedó atónita por un momento. El rostro de Damien se ensombreció. La supuesta visita de Vivian no era más que una excusa para acercarme a Damien. Capté cada pequeño gesto y le dije en broma, si de verdad quieres verme a menudo, ¿por qué no te casas con mi hermano menor, el menor en la ley menor? Así estaremos aún más unidos. La expresión de Damien cambió ligeramente, pero Vivian se tomó en serio mis palabras. Sus padres intentaron disuadirla en privado. Julian no es más que un mujeriego consentido. A la familia no le importa. ¿Qué beneficio podría obtener de seguirlo? Pero Vivian, terca como siempre, se negó a escuchar. Estaba decidida a casarse con él, creyendo que era la forma más directa de permanecer en la familia Damien. Para sorpresa de Ebriona, los padres de Damien accedieron, y la boda se programó apresuradamente para solo 3 días después, como si temieran más complicaciones. Vivian cumplió su deseo y se unió a la familia Damien. La noche de la boda, Julian no regresó a casa. La razón por la que aceptó casarse con Vivian fue solo para impulsar nuestro plan común. Nunca tuvo la intención de aceptarla sinceramente. Vivian estaba sentada sola en su suite nupcial, claramente esperando a alguien. Como buena hermana, era natural que subiera a ver cómo estaba la novia. Una vez dentro estábamos solas, sin necesidad de fingir. Al verme entrar, Vivian apartó la mirada de inmediato con una mirada de decepción en los ojos. Me senté a su lado y bromeé juguetonamente, ¿qué pasa, hermanita? ¿Esperabas a alguien más? ¿Te entristece verme? Vivian me fulminó con la mirada, apretando los dientes. No te hagas la engreída, ¿crees que de verdad me gusta Julian? Solo me casé con él por mi ley de cuñados. Eleanor, será mejor que vigiles de cerca a Damien o alguien podría arrebatártelo. Hermanita, ¿no te intriga porque la familia Damien decidió dejarme a mí, la hija falsa, entrar en la familia en lugar de a ti, la hija real, como la novia? La expresión de Vivian se tensó ante mis palabras, frunciendo el ceño profundamente, claramente preocupada por lo que había dicho. Me incliné más cerca, bajando la voz. ¿Recuerdas el día que te trajeron de vuelta a casa, cuando alguien envió una carta anónima a la madre de Damien? Me miró fijamente apretando los dientes. ¿Qué decía la carta? ¿O solo tus muchas y deliciosas acciones pasadas? Me examiné las uñas distraídamente con un tono ligero y burlón, como cuando menospreciabas a tus padres adoptivos por ser pobres, te escapaste con gánsteres, tuviste 3 embarazos accidentales y abortos, e incluso frecuentabas casinos y hacías trampas en las cartas. Cualquiera de esas cosas podría haber sido suficiente para que la familia Damien te rechazara. Vivian divagaba furiosa, extendiendo la mano para abofetearme, pero la esquivé con facilidad. Me maldijo, mujer venenosa, me robaste la identidad y ahora me estás arruinando. ¿Qué quieres de mí? ¿Robada? Venenosa. Comparado con lo que hiciste en tu vida pasada, lo que he hecho hoy no es nada. De repente pareció recordar algo y me apretó la mano con fuerza. Entonces, ¿por qué aceptaron casarme con Julian? Es simple, a nadie le importas. Para la familia Damien, el futuro de Julian no importaba. Casarse con una mujer con un pasado escandaloso era precisamente lo que querían. La vergüenza recaería sobre él, no sobre la madrastra ni sobre el hermano. La madre biológica de Julian, Grace, fue su primera esposa. Damien se casó con ella únicamente para apropiarse de la riqueza familiar, y una vez que lo consiguió, trajo a casa a su amante y a su hijo ilegítimo. Tras el nacimiento de Julian, la situación de Grace se deterioró aún más y finalmente sucumbió a la depresión, lo que le quitó la vida. Julian tenía solo 10 años por aquel entonces. Como resultado, la reputación de su padre se desplomó. La frenética prisa de Vivian por casarse con él el día de su boda, solo había servido para recordarles a todos los escándalos de la familia. La familia Damien había pasado años restaurando su imagen, pero el drama público de Vivian no lo había solucionado todo. ¿Cómo podían simplemente dejarlo pasar? La madrastra temía que Julian pudiera pelear por la herencia en el futuro,
así que lo crió deliberadamente para que fuera inútil, malcriándolo, convirtiéndolo en un notorio playboy, objeto de burla por ser considerado un hijo pródigo. Pero a pesar de su apariencia despreocupada, Julian hacía tiempo que había estado calculando, tomando decisiones con cuidado mientras estaba atrapado en el lodo, incapaz de desplegar plenamente sus habilidades. Yo podía ayudarlo con eso. Damien, a pesar de su aparente adicción al trabajo y sus interminables compromisos sociales, rara vez prestaba atención a la familia. Como su esposa, solía acompañarlo a eventos importantes, aprovechando la oportunidad para conocer poco a poco su círculo social y así poder aprovecharlo al máximo. Cuando me uní a la familia Damien, mi cuenta bancaria tenía $40.000 millones. Esto fue el resultado de años de inversiones y operaciones bursátiles. Originalmente había planeado escaparme con mi exnovio, pero las cosas nunca salieron como lo había planeado. La empresa tecnológica de Julian, que él controlaba, estaba desarrollando la tecnología central 7G de última generación y necesitaba urgentemente financiación y un equipo técnico de primer nivel. En secreto comencé a recomendarle recursos relacionados con Damien a Julian y seguí invirtiendo en su empresa. Si este avance tecnológico triunfaba, no solo pondría a las familias Damien y Vivian en el mapa, sino que posiblemente incluso nos situaría en la cima del mundo. Pero tras la gloria, el riesgo era igualmente inmenso. Si fracasaba, no habría vuelta atrás. Damien, quien creía tenerlo todo bajo control, jamás consideró a Julian una amenaza. Vivian, observando constantemente desde la barrera, solo nos dio más margen de maniobra. Justo cuando estábamos haciendo nuestros movimientos, una llamada repentina interrumpió mi plan. Al día siguiente la casa estaba en silencio, solo Julian y yo. Marqué el número de Damien, pero fue la voz de Vivian la que contestó. Eleanor, tengo buenas noticias. Estoy embarazada. Miré a Julian. Simplemente puso los ojos en blanco sabiendo claramente que el niño había perdido el suyo. Vivian se burló al otro lado. No tengo miedo de decirte que es el Aquiles de Damien. Se está duchando ahora mismo y no volverá esta noche. Eleanor, Damien sabe que te quiere. Deberías rendirte. Era ingenua. Lo único que Damien amó de principio a fin fue el poder y el estatus de la familia Vivian. Damien siempre había sido egoísta y despiadado, viéndose solo a sí mismo en el mundo. ¿No temes que tu tío pequeño descubra la verdad? ¿No te preocupa que las cosas salgan mal? Vivian, sin embargo, se echó a reír como si hubiera oído el chiste más grande. Gracias por recordármelo, Eleanor. ¿Qué es Julian? No tiene el amor de su padre, ni el cuidado de su madre, y a nadie en la familia Damien le importa un comino. Puedo presumir de que llevo su corona de espinas, y aún así no se atreverá a decir ni una palabra. Todos saben que al final, la familia Damien pasará a manos de Damien. Para entonces Julian será expulsado como un perro, y no tendré ningún motivo para preocuparme por él. ¡Qué broma! Se me hizo un nudo en el pecho. De repente me arrepentí de haberme dejado llevar tanto por mis planes y colgué el teléfono apresuradamente. Julián, sin embargo, actuó como si nada hubiera pasado, sorbiendo su té con calma. Crecer con semejante humillación lo había vuelto demasiado familiar para él. En mi vida anterior, Vivian había esperado un año después de casarse para quedar embarazada, pero en esta vida, ya estaba apostando con anticipación. Le sonreí a Julian, que lo rodeó con mi brazo y fingí ser juguetona mientras me subía a él. «Tío, ¿me prestas tu semilla?» Sonrió con suficiencia, me dio la vuelta y me sujetó debajo de él. En ese momento lo maldije por dentro, llamándolo bastardo. Al día siguiente los padres de Vivian llegaron corriendo con bolsas llenas de suplementos para ella. Pero ni una sola cosa para mí. Apenas los miré y de inmediato, la voz de la madre de Vivian se volvió fría. «Eleanor, Vivian es tu hermana. Durante todos estos años has ocupado su lugar, viviendo una vida de riqueza y lujo. Ahora, debes compensarla». Arqueé una ceja. «Claro, ya le presté a mi marido para que le diera un bebé. ¿Qué más quieres que haga?» Ambos se quedaron avergonzados, con el rostro entre pálido y verde. En ese momento, los padres de Damien regresaron. En cuanto vieron a los padres de Vivian, sus rostros se endurecieron al instante y se notó su descontento al verlos. El embarazo de Vivian ni siquiera se les pasó por la cabeza.
Estaban más centrados en su propia colaboración con la familia Vivian. Ambas familias se despreciaban, pero por intereses comunes, se pelearon abiertamente y se vieron obligados a conformarse. Vivian rápidamente llevó a sus padres a una habitación para una conversación de corazón a corazón. Lo seguí en silencio y escuché a escondidas, pero entonces alguien me agarró la muñeca. Al girarme me encontré con los ojos de Julian, que brillaban de diversión. «Ven, te mostraré algo más interesante», dijo misteriosamente mientras me llevaba al estudio. En la pantalla gigante la conversación entre los tres se reproducía en tiempo real. Había instalado una cámara oculta en la habitación. De repente me alarmé. ¿Sería posible que también hubiera instalado una cámara en mi habitación? Se rió entre dientes y negó con la cabeza. Estás dándole demasiadas vueltas. En la pantalla, la madre de Vivian sonreía con suficiencia, cogiéndole la mano. ¿Estás seguro de que el niño es de Damien? Vivian bajó la cabeza con timidez. Claro, no hay duda de que a Damien Keldon le importa un bledo Eleanor. Si el padre de Damien no se hubiera opuesto, la habrían echado hace mucho tiempo. Los padres de Vivian intercambiaron miradas de satisfacción. Nuestra hija es muy lista, pero, cariño, ¿qué vas a hacer con Julian? ¿Vas a dejarlo colgado? Se burló Vivian. ¿Qué le va a hacer? Que lo denuncie si se atreve. Nadie en la familia Damien lo toma en serio. Lo encuentro patético. Miré a Julian con algo de compasión, pero él simplemente sonrió con indiferencia. No te preocupes, su boca no puede hacerme daño. Le di un visto bueno. Tú sí que sabes aguantar. El tiempo se acababa, así que tuve que usar métodos poco convencionales para hacerle creer a Damien que estaba embarazada de él. Después de todo, desde que nos casamos, nunca me había tocado. Una vez se burló de mí, diciendo, «No eres más que una impostora. No creo que te toque nunca. No eres digna de la familia Damien». Una semana después di positivo en la prueba de embarazo. Los padres de Damien estaban encantados y les dijeron a todos que la familia tendría un nieto. Pasé los siguientes meses centrada en mi embarazo y el desarrollo tecnológico de Julián se aceleró considerablemente gracias a mi apoyo financiero. 10 meses después, todo era un reflejo de mi vida anterior. Llegó el día en que ambos dimos a luz y, al igual que antes, ambos tuvimos hijos. Pensaron que había bebido leche con drogas, pero no sabían que ya la había cambiado. Al igual que la última vez, el día del parto presencié personalmente cómo la niñera, bajo las órdenes de Damien, cambiaba a nuestros bebés. Al regresar a casa, los padres de Damien y Vivian, rodearon a mi hijo elogiándolo sin parar. El hijo de la pobre Vivian, sin embargo, lloraba sin parar, pero nadie le hacía caso. Julián llamó y ayudó, pero bromeó. «Vivian, eres más atenta con el hijo de tu cuñada que con tu propio hijo. Si no lo supiera, pensaría que lo diste a luz». El rostro de Damien se ensombreció ante el comentario, y su madre inmediatamente recogió al niño y se fue. Antes de irse, la madre de Damien le advirtió a Vivian, «No te hagas ilusiones, mantén tus pensamientos bajo control». No pude evitar reírme por dentro. Vivian miró a Damien con el rostro lleno de agravios, pero él simplemente la miró con calma. El padre de Damien sacó un colgante ancestral de jade y lo ató solemnemente alrededor del tobillo de mi hijo, con una amplia sonrisa. «Pequeño, necesitas madurar rápido. El negocio familiar dependerá de ti en el futuro». Vivian y Damien intercambiaron una mirada, sus ojos llenos de comprensión y cálculo tácitos. En cuanto a mí, ladeé ligeramente la cabeza, dirigiendo a Julian una mirada significativa desde un ángulo donde no pudieran verme, sonriendo en silencio. El tiempo transcurrió en silencio, y todos esperaban con ilusión el 6º cumpleaños de mi hijo. El día de nuestra boda, el padre de Damien había prometido que, el día que mi nieto cumpliera 6 años, transferiría oficialmente las acciones de la familia Damien a su nombre. Durante estos 6 años, el hijo de Vivian siempre había sido tratado como un extraño en la familia Damien. Al pequeño nunca se le había permitido sentarse a la mesa, y siempre tenía que comer con las niñeras en el comedor de servicio. Para todos, no era más que un ser de clase baja. Vivian, por otro lado, se sentía completamente justificada. «Es un cabrón. ¿De verdad se cree digno de sentarse a la mesa con mi hijo? Ni se te ocurra».
La madre de Damien inusualmente estuvo de acuerdo con ella. Bien dicho. Sabes la verdad sobre el bastardo que diste a luz, así que no avergüences a la familia. Incluso Vivian, por muy tonta que fuera, percibía el sarcasmo en sus palabras. Sin embargo, al pensar que todos los que estaban en una clase de lentos eran mis hijos, se calló para no sentirse satisfecha. Ese día, llevé a mi hijo a clase de natación, solo para descubrir que Vivian también había traído al suyo. Durante años nunca lo había inscrito en ninguna clase extracurricular, lo ignoraba en casa y no se preocupaba por él fuera, como si odiara a los de su propia sangre. Junto a la piscina, no apartaba la vista de mi hijo, preocupada por si le pasaba algo. Pero Vivian, en cambio, de repente parecía otra persona, recordándole a Ethan que tuviera cuidado, mientras lo vigilaba atentamente. El hijo de Vivian estaba allí, delgado y pequeño. Aunque nacieron el mismo día, sus temperamentos eran completamente distintos. Mi hijo era sano y alegre, mientras que el de ella era débil e inseguro, y su rostro tenía el mismo parecido. Sin embargo, parecía que la vida le había quitado el color. El pequeño, con los ojos enrojecidos, le preguntó con cautela a Vivian: «Mamá, ¿soy tu hijo porque siempre me ignoras? ¿Por qué eres tan amable con él?» Vivian lo miró con disgusto. «Maldito, ¿cómo te atreves a compararte con el hijo de mi hermana? Cada vez que te veo siento que estoy condenado». Dicho esto, arrojó al niño a la piscina de una patada. El pobrecito aullaba, nadaba y forcejeaba desesperadamente. Ya no podía soportarlo más. «Vivian, ¿te has vuelto loca? ¿Intentas matarlo?» Le dio igual, jugueteando con las uñas como si nada. «Es un cabrón. ¿Qué importa si muere?» El instructor de natación saltó al agua de inmediato, pero el chico ya se estaba hundiendo. Presa del pánico, salté yo también y lo subí. El instructor llegó rápidamente y puso al niño a salvo. Por suerte, solo había tragado un poco de agua. Tras un tratamiento sencillo, el niño despertó. Su mirada hacia Vivian ya no estaba llena de anhelo, sino de un odio frío y amargo. «Eres una mujer malvada que intenta matar a su propia hija. Personas como tú no merecen ser madres. Si no quisiste criarlo, no debiste haberlo tenido. Hasta un perro callejero tiene más compasión que tú. Es lamentable que esta niña haya nacido en la familia equivocada. ¿Por qué no se deshacen de mujeres como tú?» Capítulo 6. La multitud de padres reunidos alrededor de la piscina aumentó, y al ver a la niña, empapada y aterrorizada, todos se llenaron de ira. Vivian, sin embargo, mostró una expresión de indiferencia, lo que finalmente enfureció a uno de los hombres de la multitud. Con un movimiento rápido, la arrojó a la piscina. Vivian, incapaz de nadar, tosió agua antes de que el entrenador la rescatara apresuradamente para evitar cualquier accidente. Humillada, Vivian se agachó al borde de la multitud, con el rostro lleno de miedo. Mientras tanto, su hijo no pudo reprimir una leve sonrisa de satisfacción. Las semillas de la maldad que Vivian había sembrado estaban dando sus frutos. Pronto se acercaba el 6º cumpleaños de mi hijo. La noche anterior, oí a Vivian y Damien conspirando en el jardín. «He aguantado 6 años, y hoy por fin lo tendré todo», dijo Vivian con la voz llena de amargura. «Damien, todos estos años casi me vuelvo loca viendo a ese cabrón. Solo quiero estrangularlo». Se secó una lágrima falsa mientras hablaba. Damien, con su tono amable, la tranquilizó: «Sé que has sufrido. Una vez que consigamos las acciones, la posición de la señora Damien será suya. ¿Cómo podríamos dejar que una impostora, una cualquiera, heredara el negocio familiar?» Llegó el cumpleaños y los padres de Damien organizaron una fiesta extravagante en casa, invitando a numerosas figuras del mundo empresarial y periodistas, listos para anunciar oficialmente al heredero de la fortuna familiar. En el clímax de la velada, el padre de Damien firmó personalmente el contrato de transferencia de acciones y se lo entregó solemnemente a mi hijo. En ese momento, Vivian saltó de repente, bloqueando la multitud. «Eleanor, Ethan es mi hijo biológico. La niñera cometió un error hace tantos años. Era hora de cambiarlos de nuevo». El espectáculo por fin comenzaba. Nos había llevado 6 años prepararnos para este momento. Los padres de Vivian tenían una expresión de triunfo, mientras que los de Damien estaban atónitos, mirándome con asombro e incredulidad. Me burlé.
¿Tienes alguna prueba? En ese momento, la niñera, con lágrimas en los ojos, se arrodilló en el suelo. Es todo culpa mía. Fui descuidada en aquel entonces y cambié a los niños. Tu hijo Eleanor es en realidad la señora Nathanael. Lágrimas. La miré fríamente. ¿Crees que unas pocas palabras y unas lágrimas bastan para arrebatarme a mi hijo? ¿Te interesa mi hijo o las acciones de la familia de Damien? Y además, añadí, el acuerdo establece claramente que las acciones pertenecen al hijo biológico de Luan Chuan. Los medios de comunicación presentes en el lugar de los hechos comenzaron a presentir una historia más importante. Los flashes se dispararon sin control. Algunos reporteros incluso sacaron sus teléfonos para transmitir el espectáculo en vivo. Toda la fiesta se convirtió en una telenovela dramática. Los invitados murmuraban entre sí, ¿qué tan descuidada podía ser la niñera al cambiar a los niños? Y justo cuando se firmó el acuerdo de transferencia de acciones, el primer nieto resultó ser el segundo. Vivian es la verdadera ganadora. Su hermana crió a su hijo durante 6 años, y ahora también se queda con las acciones de la familia Damien. Esto es un escándalo enorme. ¿A quién irán las acciones? ¿Quién es el verdadero heredero? ¿Será que Julien es el verdadero vencedor de la familia Damien? Capítulo 7. Vivian, extasiada e inconsciente de la trampa de mis palabras, proclamó en voz alta, Eleanor, déjame decirte que mi hijo es de Damien. El acuerdo dice que las acciones son para el hijo de Damien. Y eso significa que mi hijo es de Damien. Las acciones, por supuesto, le pertenecen. Su declaración causó un alboroto en la sala. El rostro de Damien palideció. Nunca imaginó que Vivian revelaría este secreto familiar tan públicamente. Dios mío, ¿está el señor Damien involucrado con su hermana, menos y la ley de menos? Parece que las familias ricas son un desastre. ¿Quién es el verdadero niño aquí? Pobre Julien. Él es el que está perdiendo. Su esposa ha estado liándose con su propio hermano, menos y menos ley. Mantuve la calma. Mi voz firme. Hermana, te equivocas. Ethan es mi hijo. Dicho esto, saqué el informe de la prueba de paternidad. Esta es la prueba entre Ethan y yo. El informe confirma que soy su madre biológica. Y esta, continué, es la prueba entre tú, Damien, y tu hijo que confirma que sí es tu hijo. Vivian y Damien tomaron los informes a la fuerza, con el rostro paralizado por la sorpresa mientras los leían. Vivian apenas podía creer lo que veía, sacudiendo la cabeza frenéticamente. Esto no puede ser. Debes haber falsificado esto. Fue la niñera quien cambió a los niños. ¿Cómo podría estar mal? El ambiente en la habitación llegó a su punto álgido. Dios mío, alguien debió haber planeado esto desde el principio. Con razón el niño fue el objetivo nada más nacer. Damien puede ser inteligente, pero esta vez cometió un grave error. ¿El escándalo de la boda formó parte de esta trama? Las hijas verdaderas y falsas. Los bebés intercambiados. Todo era cierto. En ese momento Julián, considerado el típico playboy, entró en el pasillo con un traje a medida. Habló con un tono sereno y mesurado, el hijo de Vivian no es mío. No la he tocado desde que nos casamos. Sí, la niñera cambió a los bebés, pero yo los volví a cambiar. Me confundí cuando vi a Vivian con el niño, pero ahora me doy cuenta de que era de mi hermano. Su sarcasmo dio en el clavo. Los padres de Damien parecían estar a punto de estallar, con el rostro entre rojo y pálido. Desearon poder destrozar a Vivian en el acto. La expresión de Damien era inestimable al mirar a Vivian, como si estuviera viendo a un payaso en una farsa. Vivian, completamente atónita, parecía como si se hubiera tragado una mosca. Todo el esfuerzo que había dedicado a conspirar durante 6 años la había convertido en el hazmerreír de todos. Capítulo 8. Vivian, aún intentando mantenerse firme, replicó, Eleanor, no creas que has ganado. Damien no te quiere. Eres tan lamentable. El hijo de Vivian se paró frente a ella y le dijo con calma, no te quiero como mi madre. No quiero volver a verte en esta vida. Dicho esto, se acercó lentamente a mí y me tomó la mano con cuidado. Si mi tía no me hubiera salvado, estaría muerto. Voy a cortar lazos contigo. Quiero vivir con mi tía.
Mi propio Ethan con su vocecita, tomó la mano del otro chico y dijo, de ahora en adelante, eres mi hermanito. No dejaré que nadie te vuelva a intimidar. Los invitados y los periodistas tenían expresiones de burla y satisfacción, pero el verdadero clímax aún estaba por llegar. De repente empezó a reproducirse un vídeo en el enorme proyector de la sala. Era la confesión del conductor responsable del atropello y la fuga, que yo había buscado con ahínco. En el vídeo, el conductor admitía haber recibido 2 millones de los padres de Vivian para atropellar a mi novio. Tras el incidente habían organizado su huida al extranjero y su cambio de identidad. Los años habrían sido insoportables sin la ayuda de Julian. No habría podido revelar todo sin él. Cuando los padres de Vivian vieron el vídeo, palidecieron y se apresuraron a apagar la pantalla, pero el personal de seguridad que había organizado los detuvo. La escena cambió y la pantalla mostró las imágenes de los padres de Damien abusando de Grace el día que ella intentó suicidarse cortándose las venas. Observaron fríamente desde un costado hasta que se desangró, y solo llamaron a la policía mucho después de que exhalara su último aliento. El pobre joven Julián había visto morir a su madre con impotencia, incapaz de hacer nada. Con los años había enterrado profundamente su odio, esperando el momento oportuno para arrastrar a sus enemigos al fango. Poco después, antes de que la fiesta pudiera terminar, la policía se llevó a la familia de Damien y a los padres de Vivian. Pero mi espectáculo aún no había terminado. Le había preparado una sorpresa aún mayor a Vivian. Al ver esa llamada telefónica tan acosadora, entró en pánico y dijo que necesitaba irse del lugar. Vivian fue recogida por su familia y dejó inmediatamente a su novio gángster. No sabía que él la perseguía sin descanso. Tenía su nuevo número, que yo le había dado en secreto. Esa noche le tocaba afrontar las consecuencias. El gángster había concertado una cita en la vieja mansión de Damien esa misma noche, amenazando con revelar todo su sórdido pasado si se negaba a verlo. La pobre Vivian aún fantaseaba con casarse con Damien, pero no le quedó más remedio que aceptar, temiendo las consecuencias. Me aseguré de que el punto de encuentro estuviera arreglado, y el gángster ya estaba escondido en el coche de la niñera. Esa noche Vivian se escabulló y se subió al coche. En cuanto el gángster vio a la clase alta de Vivian, su lujuria se encendió. Se abalanzó sobre ella, arrancándole la ropa con avidez. Vivian suplicó entre lágrimas, te daré el dinero que quieras, pero no hagas esto. El gángster rió en voz baja amenazando, ¿dinero? No quiero tu dinero, quiero tu cuerpo. Si te atreves a resistirte, no dudaré en contarle todos nuestros sucios secretos a Damien. Dicho esto, abrió su teléfono y reprodujo el vídeo íntimo que había grabado. Vivian palideció y solo pudo apretar los dientes y admitir, está bien, hazlo rápido y sal después, no te me acerques nunca más. Mientras el coche de la niñera se sacudía violentamente, me quedé de pie a lo lejos, con una sonrisa en la comisura de los labios. Me di la vuelta y entré en la habitación de Damien, recordándole, tu amante lleva un sombrero verde ahora mismo, ¿no quieres ir a verlo? En ese momento, Damien ya estaba hecho un desastre, lidiando con mi demanda de divorcio y tratando de averiguar cómo rescatar a la familia de Vivian y a la suya. Al oír mis palabras me miró con irritación, Eleanor, ¿qué tramas ahora? Dije con desdén, lo creas o no depende de ti, pero el drama está ahí fuera. Lo quieras ver o no, es cosa tuya. Me di la vuelta y me fui. Damien apretó los dientes, pero al final salió hecho una furia. No muy lejos vio el coche de la niñera temblando violentamente, su rostro se ensombreció al acercarse. Se apoyó en la ventana y escuchó las palabras infames desde dentro. Se le hincharon las venas al estrellar el puño contra el cristal. Se oyó un fuerte estruendo y todos en el coche se quedaron paralizados. Damien abrió la puerta de un tirón y sacó al gángster a puñetazos. El gángster quedó hecho papilla, y Vivian se apresuró a vestirse, gritando, él es quien me amenazó, Damien, tienes que creerme. Damien estaba furioso, y Vivian se abalanzó sobre él, intentando detenerlo. Deja de golpearlo o alguien morirá, Damien pateó a Vivian con asco, haciéndola caer al suelo, con los codos y las rodillas raspando el pavimento. Sin mirarlo 2 veces, regresó furioso a la mansión, y Vivian cojeó detrás de él. De vuelta en la casa, Damien tenía el rostro sombrío y, inusualmente, vino a buscarme, hablándome en un tono que casi parecía suplicante, Eleanor, ¿no podemos divorciarnos?
Las acciones ya le fueron entregadas a Ethan y la empresa será mía. Te prometo que siempre serás la esposa de Damien. La verdad es que nunca soportaría a una mujer como Vivian. Si no fuera porque es de la familia de Vivian, no me habría molestado en salir con ella. No pude contener la risa. Damien, ¿crees que me importa ser su esposa? Las acciones son de Ethan. Me engañaste durante nuestro matrimonio y tengo todas las pruebas. Me aseguraré de que te vayas sin nada. Y heredar la empresa. Ni hablar. Desprecias mi falsa condición de hija, pero ¿de dónde crees que viene tu nobleza? Tu madre era la otra mujer en el matrimonio de otro, y tu padre es el asesino que mató a su propio familiar. Eres solo el producto repugnante de ellos. El rostro de Damien se volvió ceniciento, lleno de miedo y odio. Su pasado fue el tormento de toda su vida. Se abalanzó sobre mí con malas intenciones. Eleanor, es culpa tuya. Si mueres, mi hijo lo heredará todo y las acciones serán mías. Nada cambiará. Dicho esto, me agarró del cuello, asfixiándome. Mi visión se oscureció y casi me asfixiaba. Justo entonces un fuerte puñetazo golpeó la cara de Damien, quien se tambaleó hacia atrás, escupiendo sangre. Julian estaba frente a mí, con una mirada fría e indiferente. Damien se burló, llevan tiempo haciéndolo, ¿verdad? Fui un poco ciego al dejarlos ir en aquel entonces. Debería haberlos mandado al infierno junto con tu loca madre. Años de rabia contenida finalmente estallaron en Julian. Atacó a Damien como una bestia que se libera de su jaula, lanzándole puñetazos como un loco. Damien no era rival para Julian y rápidamente quedó hecho un ovillo, gritando y hecho un lío en el suelo. Vivian permaneció fríamente en la puerta, escuchando cada palabra maliciosa que Damien acababa de escupir. Finalmente comprendió que ese supuesto amor no era más que una transacción engañosa y autodestructiva. Tras 6 años de abuso, Vivian, siempre vengativa, llamó y se tragó la humillación. El abogado de divorcios que Julian había contratado era implacable, y en una semana, todo quedó resuelto. Damien se quedó sin nada, y las acciones de Ethan quedaron bajo mi control como su tutor. Transferí todas las acciones a Julian porque, después de todo, eran la culminación de la trayectoria de esfuerzo de su madre, Grace. Julian se convirtió en el mayor accionista de la empresa familiar Damien, asumiendo oficialmente el cargo de director ejecutivo, pero Damien fue relegado a un simple director general. Con esta oportunidad, Julian pudo finalmente movilizar los recursos de la empresa, y el avance de la tecnología 7G Core estaba a un paso de concretarse. Los padres de Damien Ness y Vivian Ness fueron arrestados por homicidio intencional. Vivian, ahora cabeza de familia, no entendía nada de negocios. Inepta y fácilmente influenciable por las personas equivocadas, pronto le arrebataron la empresa. Sin nadie más a quien recurrir, Vivian buscó a Damien, suplicándole con humillación que la ayudara a cambiar las cosas. Damien la miró con frialdad: «Piérdete, no quiero volver a verte». Vivian, llorando, se aferró desesperadamente a su pierna. «No puedes ser tan despiadada. Soy la madre de tu hijo, no puedes hacerme esto». Damien se burló pateándola con voz fría. «¿Cómo te atreves a mencionar a la niña? Si no fuera por tu estupidez arruinando mis planes, la familia Damien ya sería mía. O eres el verdadero culpable, ni siquiera te he arreglado cuentas, y aquí estás culpándome, ¿quieres morir?». Dicho esto, se dio la vuelta y se alejó sin mirarlo 2 veces. Vivian miró fijamente a este hombre frío y desalmado, y finalmente soltó una risa burlona y áspera. Su risa pronto se volvió oscura y retorcida. De su bolso sacó un cuchillo de fruta y como una loca, se abalanzó sobre la espalda de Damien, cantando una y otra vez: «¿Por qué no me ayudaste? ¿Por qué me empujas? Mueran todos. Mueran juntos». Los espectadores gritaron y corrieron a sujetarla, y alguien llamó de inmediato a la policía y a una ambulancia. Justo salía de la oficina y presencié todo con mis propios ojos, así que seguí la ambulancia hasta el hospital. Al ver a Damien al borde de la muerte, me acerqué a su oído y le susurré suavemente: «Ethan es en realidad el hijo de Julian». Las pupilas de Damien se contrajeron bruscamente, las venas de su frente se hincharon y la furia inundó sus ojos, pero era demasiado tarde para cambiar las cosas. El cuchillo atravesó el corazón de Damien, el maldito de Vivian.
Nunca llegó al hospital y falleció antes de recibir tratamiento. Vivian fue condenada a cadena perpetua por homicidio doloso, pero no tardó en volverse loca en prisión. Se refería a sí misma constantemente como la señora Damien. Sus compañeras de prisión la llamaban y toleraban su locura, y a menudo la golpeaban. Menos de 2 meses después, murió en un ataque de locura. Llevé la noticia de la muerte de Vivian a la prisión y se la conté a sus padres. Llamaron, atendieron el shock y se desmayaron en el acto, sufrieron un derrame cerebral y se desplomaron en el suelo. Julian nos llevó a Ethan y a mí a la tumba de Grace para presentar nuestros respetos. Después visitamos a mi exnovio. Con todo resuelto, el mal había recibido su merecido castigo. 6 meses después, el gran avance de Julian con la tecnología 7G lo convirtió en un nuevo magnate tecnológico. El valor de la empresa se disparó 1000 veces, pero él me transfirió todas las acciones, dejando solo una frase: si alguna vez traicionan en esta vida, no te quedará nada. Un año después celebramos una gran boda con la mano de Ethan, tanto la mano izquierda como la derecha, entregándonos nuestros anillos. Todo el pasado quedó enterrado en el polvo. Una nueva vida apenas comenzaba. En mi fiesta de cumpleaños, mi hermana de 10 años menos dijo de repente a todos los presentes: dentro de 5 minutos, mi hermana me cortará la mano. 5 minutos después, mi hermana desapareció y su brazo amputado fue encontrado en mi habitación. Entonces todos recibieron un vídeo de mi hermana, en el que, sin un brazo, decía: dentro de 1 hora, papá me cortará la pierna. 1 hora después encontraron la pierna de mi hermana en la caja fuerte de papá. Inmediatamente mi hermana envió otro vídeo, donde, sin un brazo ni una pierna, decía: por la noche, mamá me cortará la cabeza y la pondrá en el pastel de cumpleaños. Por la noche el camarero trajo el pastel de cumpleaños y, efectivamente, la cabeza de mi hermana estaba dentro. Los invitados estaban indignados, acusando a nuestra familia de ser monstruosas. Pero nunca habíamos hecho algo así. ¿Quién, entonces, incriminó meticulosamente a nuestra familia por estos crímenes? 1. Son realmente desalmados, inferiores a los animales. ¿Cómo pudieron hacerle cosas tan crueles a su propia sangre? Algunos recogieron todo lo que encontraron y nos lo lanzaron: platos, jarrones, comida, todo llovió sobre nosotros, dejándonos magullados y ensangrentados. Mátenlos. Hacerle algo así a un niño de menos de 10 años. ¿Acaso eres humano? Finalmente llegó la policía y nos arrestó por asesinato. Estábamos indefensos, incapaces de defendernos, y nos convertimos en objeto de odio y escarnio público. Los negocios de mi madre y mi padrastro se desplomaron, y sus acciones cayeron, y finalmente fueron absorbidas por otras familias. Estuve encerrado en prisión, golpeado a diario por otros reclusos, con el cuerpo cubierto de moretones y sin catéter. A mi madre la enviaron a un hospital psiquiátrico, donde recibía terapia de choque a diario. En cuanto a mi padrastro, fue condenado a muerte por el presunto asesinato de mi hermana. Pero hasta el día de mi muerte nunca pude entender por qué sucedió esto. Nunca había hecho nada malo, así que ¿por qué mi hermana nos incriminó delante de todos, provocando la ruina de nuestra familia? Había estado con todos todo el tiempo. Solo porque encontraron el brazo amputado de mi hermana en mi habitación, me etiquetaron como el asesino y me encerraron en la cárcel. No pude evitar cerrar los ojos, presa de una confusión y un resentimiento abrumadores. Cuando los volví a abrir, me encontré de nuevo en la fiesta de cumpleaños de mi hermana, y dentro de 5 minutos, mi hermana me cortará el brazo. Mi hermana estaba sentada frente a todos los invitados. Todos parecieron sorprendidos, pero rápidamente lo descartaron, pensando que era solo una broma de un niño de menos de 10 años. Pero un escalofrío me recorrió la espalda. Así fue exactamente como se desarrolló la tragedia en mi vida anterior. La multitud rió y le dio palmaditas en la cabeza a mi hermana. «Ay, cariño, ¿solo intentas llamar la atención de tu hermana con una broma?» «No, hablo en serio. En 5 minutos mi hermana me cortará la mano». Mi hermana se puso roja y repitió las palabras escalofriantes, desesperada por transmitir su mensaje. «Debe estar enferma», dijo alguien. Llamé al médico, deberían llegar pronto. Quedémonos aquí y hagámosle compañía por ahora. Me acerqué rápidamente a mi hermana y hablé con los demás, intentando controlar la situación. En mi vida anterior, mi hermana desapareció poco después de decir eso.
Nadie se dio cuenta de cuando ni cómo desapareció, porque el salón de banquetes estaba abarrotado. Esta vez, no permitiría que volviera a ocurrir. Me aseguraría de que todos se quedaran conmigo y mi hermana, y la conspiración se descubriría. No quiero quedarme contigo, Yuri, eres una mala persona. ¿Quieres cortarme el brazo? De repente mi hermana empezó a llorar, se tiró al suelo, pataleando y gritando. Sus gritos eran agudos y penetrantes, llenando el salón de banquetes de inquietud. Inmediatamente pedí que alguien llamara a papá y mamá, asegurándome de que se quedaran con los invitados para vigilar a mi hermana. Entonces le ordené a la niñera que revisara cuidadosamente mi habitación en busca de algo sospechoso y ordené a los guardaespaldas que impidieran la entrada. Una vez hecho todo esto, finalmente sentí algo de alivio. Esta vez, estaba segura de que el plan de mi hermana tendría éxito. «Ay, ¿qué le pasa a mi estrellita de cumpleaños?», preguntó mi padrastro al acercarse, acariciando la cabeza de mi hermana con cariño. Pero mi hermana lo apartó, agitando las manitas como loca. «No me crees, mi hermana me va a cortar el brazo». «Nadie me cree». «Eso es una tontería». «Tu hermana jamás te haría daño», dijo mamá mientras se acercaba con una copa de vino en la mano. Cuando mi hermana vio que todos la miraban, se quedó paralizada de repente con un rastro de pánico en su rostro. En ese momento, la niñera se acercó para decirme que no había nada raro en mi habitación, y los guardaespaldas seguían vigilando la puerta. Asentí, dándole algunas instrucciones más a la niñera, pidiéndole que se mantuviera alerta. Pero al darme la vuelta, me quedé paralizado. Mi hermana se había ido. Una escalofriante sensación de terror me invadió los pies. El salón de banquetes estaba lleno de gente, pero mi hermana se había desvanecido como si se hubiera evaporado en el aire. En ese breve instante desapareció ante los ojos de todos. ¿Dónde está mi hermana? ¿A dónde se ha ido?, pregunté con urgencia, con la voz temblorosa. Los invitados entraron en pánico de inmediato, y el antes ruidoso salón de banquetes se convirtió en un caos, con la gente escrutando frenéticamente la sala, buscando a mi hermana. ¿Cómo pudo pasar esto? Sentí como si se me congelara la sangre. Solo yo sabía qué sucedería después. Inmediatamente saqué mi teléfono y llamé a la policía, intentando desesperadamente consolarme pensando que todo iría bien. Tiene que ir bien. En ese momento un timbre estridente resonó por el pasillo, completamente fuera de lugar. Todos sacaron sus teléfonos y apareció un vídeo en la pantalla, enviado por mi hermana. Abrí el vídeo y allí estaba, sin un brazo, y su voz se oía claramente mientras decía: «Dentro de una hora, papá me cortará la pierna». La voz de mi hermana en el vídeo era tan clara que nos dio escalofríos a todos. El salón de banquetes se sumió en un silencio sepulcral, solo la voz del vídeo flotaba en el aire. Todas las miradas se posaron en mí y en mi padrastro, llenas de dudas y sospechas. «¿Qué pasa?». Mi padrastro palideció como si no pudiera comprender lo que estaba pasando. «Pobre hija mía, no me asustes así». «¿Qué pasa?», dijo mamá con un nudo en la garganta, mirando el vídeo con lágrimas en los ojos. Observé los rostros de todos los presentes, pero no vi ningún signo de culpa ni sospecha. Me dio un vuelco el corazón. ¿Podría estar ocurriendo de nuevo? ¿Nuestra familia sufriría el mismo trágico final? Ordené de inmediato que revisaran mi habitación. Este era solo el primer paso. Si mi hermana seguía viva, todo podría salvarse. Los guardaespaldas seguían de guardia en la puerta. Les pregunté repetidamente si alguien había entrado o salido de mi habitación, y todos lo negaron. Respiré hondo, abrí la puerta y entré con los demás. Las luces de la habitación eran cegadoras, pero no podían disimular el insoportable hedor a sangre. Todos contuvieron la respiración mientras sus miradas se congelaban en la cama. En medio de la cama yacía un brazo con sangre salpicada sobre las sábanas, recién empapado en carmesí, una visión horrorosa que sugería que acababa de ser cercenado. ¿Cómo pudo pasar esto? Alguien jadeó horrorizado, tapándose la boca con las manos y con la voz temblorosa. «Señorita Clara, ¿de verdad es usted?». La multitud me miró con miedo e incredulidad. ¿Están todos locos? Abrí los ojos de par en par. He estado con ustedes todo el tiempo, todos pueden dar fe de ello. Llamé a la policía yo mismo, esperemos a que investiguen. Mientras esperaban a la policía,
Todos empezaron a buscar a mi hermana. A pesar de una búsqueda exhaustiva por toda la finca, seguimos sin encontrarla. Cuando llegó la policía, tomaron rápidamente el control de la escena, examinando el vídeo de la desaparición de mi hermana mientras interrogaban a todos los presentes. El progreso fue lento y la policía, con rostro frío, dijo que todos los presentes podrían ser sospechosos. El ambiente estaba cargado de tensión, y los invitados parecían a punto de desmayarse. Cuando la policía preguntó si había ocurrido algo inusual hoy, alguien rompió el silencio. Recuerdo que la señorita Leila dijo que en 5 minutos, su hermana le cortaría el brazo. Sí, todos lo oímos. Al principio pensamos que era solo una broma infantil, pero ahora, jamás imaginamos que fuera cierto. Cada vez más gente entre la multitud compartía el sentimiento con voces llenas de miedo e incredulidad. Inmediatamente volvieron la mirada hacia mí, sospecha, duda, conmoción, miedo. Una mezcla de emociones me atravesó como un centenar de cuchillos afilados, dejándome en agonía. La mirada del policía se volvió aguda, clavándose en mí. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, el corazón me latía con fuerza en el pecho como si al instante siguiente me etiquetaran como el asesino. Señorita Clara, por favor, acompáñenos. Las palabras del policía fueron idénticas a las de mi vida anterior. Se me encogió el corazón y me invadió una oleada de náuseas. ¿De verdad era posible que nada pudiera cambiar? ¿Seguiría teniendo el mismo final trágico en prisión? No, aún me invadía. Respiré hondo y me obligué a controlar el pánico. Oficiales, juro que no hice esto, pero tengo pistas sobre quién es el verdadero culpable. 3. Estuve con todos todo el tiempo. Nunca me fui. ¿Cómo pudo ser algo que hice yo? Dije con firmeza, con la mirada fija. Al ver mi determinación, la multitud pareció vacilar, con una mirada de duda y culpa en sus rostros. Sí, la señorita Clara estuvo con nosotros todo el tiempo. No tuvo tiempo de cometer semejante crimen. Así es, agente, alguien debe estar incriminándonos. Mamá gritó de repente con la voz llena de desesperación y furia. Conozco a mi hija. ¿Cómo es posible que le haga daño a su hermana? Además, el vídeo dice que mi esposo le cortará la pierna a mi hija. ¿Cómo es posible? Mi padrastro también dio un paso al frente, agarrando la mano del oficial con una mirada suplicante. Oficial, debe investigar esto a fondo. Las hermanas siempre han sido muy unidas. Esto tiene que ser una conspiración. Dices tener pistas sobre el asesino. La mirada del oficial, fija en mí, era tan aguda como un cuchillo. Sí, tengo una pista. Mi voz rebosaba urgencia y determinación. Dado que en mi vida anterior encontraron la pierna de mi hermana en la caja fuerte de mi padrastro, ¿no significa eso que podemos esperar y sorprender al verdadero asesino esta vez? Para evitar que el verdadero culpable aún estuviera en el banquete, discretamente alejé al oficial de la multitud y lo llevé a una habitación tranquila, donde le dije que el asesino escondería la pierna de mi hermana en la caja fuerte de mi padrastro. Sé cuál será su siguiente paso. Susurré con la mirada fija en él, con una certeza inquebrantable. ¿Estás seguro? Me miró con asombro. Estoy seguro. Apreté los dientes con la voz firme y una convicción inquebrantable. Ya que el asesino puso el brazo de mi hermana en mi habitación, seguro que esconderán su pierna en algún lugar relacionado con mi padrastro. Finalmente convencí al oficial. Aunque escépticos, accedieron a revisar la caja fuerte de mi padrastro antes de tiempo y a esperar cerca. Media hora después, se oyó un leve sonido de pasos y una figura se coló en la habitación donde mi padrastro guardaba la caja fuerte. Me dio un vuelco el corazón. ¿De verdad era ella? Tras esperar un momento, el agente y yo abrimos la puerta de golpe y entramos corriendo. Allí estaba la caja fuerte, que antes no estaba cerrada, abierta, y nuestra niñera sostenía la pierna amputada de mi hermana, intentando meterla dentro. Al vernos entrar, se quedó paralizada al instante con el rostro de puro terror. ¿Cómo estás aquí? La voz de la niñera temblaba, sus ojos llenos de pánico. ¿Qué tienes que decir? La miré con los dientes apretados. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué lastimar a nuestra familia? El rostro de la niñera palideció al instante, sus ojos brillaban de pánico mientras parecía buscar una excusa, pero al final, solo pudo guardar silencio.
La policía llevó a la niñera al vestíbulo y les contó a todos los detalles. La multitud estalló en un aluvión de susurros. Así que era la niñera. Realmente no se puede juzgar a una persona por su apariencia. Alguien con un corazón de lobo y pulmones de perro no debería estar cerca de la casa. Voy a revisar a mi niñera esta noche para asegurarme de que no esté tramando nada. Dime, ¿dónde escondiste a mi hija? Mamá gritó, intentando agarrar a la niñera. Mi padrastro se adelantó de inmediato y la tiró al suelo de una patada, maldiciendo porque le hiciste daño a mi hija. Si algo le pasa, te haré pagar con tu vida. Me liberaron de toda sospecha, pero aún sentía una rodilla carcomida. ¿Dónde se había metido mi hermana? Cuando capturamos a la niñera, la policía la interrogó de inmediato sobre el paradero de mi hermana. Pero para nuestra frustración, la niñera guardó silencio fingiendo no saber nada, y hasta el día de hoy, seguíamos sin encontrarla. Desesperada, la policía no tuvo más remedio que llevar a la niñera de vuelta a la comisaría para interrogarla más a fondo. Justo cuando pensábamos que el asunto había llegado a un final temporal, un timbre telefónico estridente rompió el silencio, con una nitidez que casi nos perforaba los tímpanos. Todos los presentes recibieron otro vídeo, enviado también por mi hermana. Alguien, temblando, lo abrió y dentro estaba mi hermana, a quien le faltaban un brazo y una pierna. Ella dijo: «Esta noche mamá me cortará la cabeza y la pondrá en el pastel de cumpleaños». Al instante la sala se sumió en un silencio absoluto, una oleada de miedo escalofriante se extendió por todos. Sentí un escalofrío que me subía hasta los huesos desde los pies hasta la coronilla. La niñera ya había sido descubierta cometiendo el crimen, así que ¿por qué había un segundo vídeo? ¿Podría ser el comienzo de una conspiración aún mayor? En cuanto se reprodujo el vídeo, la sala se sumió en el caos. ¿Cómo era posible? ¿No habíamos atrapado ya al asesino? ¿Por qué había otro vídeo? Alguien gritó con la voz temblorosa de miedo. ¿Podría ser una broma? Pero los dos vídeos anteriores resultaron ser ciertos. ¿Podría ser este también? No. ¿Quién es? ¿Quién querría hacerle daño a mi hija? Mamá se desplomó de repente en el suelo, gritando de dolor. Sus gritos eran desgarradores. El rostro de mi padrastro se ensombreció y se levantó bruscamente señalando al policía mientras gritaba: «Oficial, debe darme una respuesta hoy. Si algo le pasa a mi hija, presentaré una denuncia por su mala gestión del caso». La escena se sumió en una profunda confusión, y el ruido me mareó. La niñera ya había sido arrestada, así que ¿por qué mi hermana seguía publicando otro vídeo? ¿Podría tener cómplices? ¿Pero quién se tomaría tantas molestias para incriminar a nuestra familia? ¿Y cómo lograron que mi hermana cooperara tan voluntariamente? Mi hermana solo tenía 10 años, había crecido en el lujo obteniendo todo lo que quería. Era una niña vivaz y querida por todos. No podía entender quién querría hacerle daño o quién podría amenazarla. Si la obligaran, podría desenmascarar fácilmente a la persona responsable. Estaba seguro de que ni mi padrastro ni mi madre lo dejarían ir. Mis pensamientos corrían como locos y mi mente era un torbellino. Tanto en esta vida como en la anterior, seguía sin entender el motivo subyacente. Pero al menos esta vez mi padrastro y yo estábamos con los demás cuando ocurrió el incidente. Todos fuimos testigos y no repetiríamos los errores del pasado. El pastel. El vídeo lo mencionaba. Quizás mientras no haya pastel, la tragedia no ocurrirá. Mamá se levantó de un salto con la voz llena de emoción. Así es, hoy es el cumpleaños de mi pequeño Baos. Pedí un pastel de menos de 4 capas en la cocina, listo para la cena. Mi padrastro lo entendió enseguida. Enseguida le pidió a alguien que trajera el pastel. En cuanto lo trajeron, mi padrastro no dudó. Lo empujó al suelo y lo pisoteó hasta hacerlo pedazos. Ya no queda pastel. Veamos qué hace el asesino. La policía también decidió quedarse en la mansión, continuando la búsqueda de mi hermana. Nuestra mansión estaba en una montaña, y nos tomaría al menos 1 hora y media bajar caminando si no íbamos en coche. Como mi hermana llevaba un tiempo desaparecida y ninguno de los guardias había visto salir ningún vehículo, era muy probable que aún estuviera en la mansión. Era imposible que una niña como ella pudiera bajar la montaña en tan poco tiempo.
con el paso del tiempo mi hermana seguía desapareciendo. La multitud se reunió en el salón principal, esperando ansiosamente. La voz de mi hermana en el vídeo resonó como un conjuro en la mente de todos. Nadie sabía qué pasaría después. A medida que se acercaba la noche, la tensión aumentaba. La gente miraba nerviosamente a su alrededor. Una hora después, el cielo empezó a oscurecerse. No había pasado nada, y un suspiro colectivo de alivio inundó la sala. Te lo dije, debió ser una broma, murmuró alguien con voz aliviada. Exacto, la niñera era la asesina. Todo esto era solo una forma de asustarnos. Oficial, apresúrese y arreste a este villano. Mi padrastro y mi madre parecieron relajarse, aunque aún se veían rastros de preocupación por mi hermana en sus ojos. Justo cuando la multitud se disponía a marcharse, el timbre del salón de banquetes sonó de repente con un sonido agudo y ensordecedor. Las sonrisas en los rostros de Ebriona se congelaron al instante, y todas las miradas se volvieron rígidas hacia la entrada, como si el miedo las hubiera petrificado. Hola, su entrega. Varios policías se acercaron rápidamente y abrieron las puertas del salón de banquetes. Afuera, un repartidor con camisa amarilla sostenía un gran pastel. El terror se extendió por los rostros de la multitud, y algunos incluso retrocedieron instintivamente. El aire se volvió denso, cargado de una tensión sofocante. La policía detuvo de inmediato al repartidor y con su mirada confundida, abrieron el pastel. Dentro del pastel de crema blanca estaba, sin lugar a dudas, la cabeza de mi hermana. 5. En cuanto vi la cabeza de mi hermana dentro del pastel, me invadió una oleada de náuseas. El proceso había cambiado, pero el resultado seguía siendo el mismo que en la vida anterior. La buena noticia era que nuestra familia ya no era considerada la única responsable. La mala era que ahora todos en la sala eran sospechosos. Los invitados estaban alborotados. Gritos de horror y sollozos sordos llenaban el aire. Mamá, como si le hubiera caído un rayo, se desplomó en el suelo. Gritó angustiada: «Pobre hija mía. ¿Quién te hizo esto?». El rostro de mi padrastro palideció al instante como si hubiera envejecido 10 años en una fracción de segundo. Se quedó paralizado con la mirada perdida fija en la cabeza de mi hermana en el pastel. Su cuerpo temblaba ligeramente como si estuviera a punto de desplomarse en cualquier momento. Mi mente corría, los pensamientos me inundaban como un maremoto. En ese instante de comprensión, casi capté algo, pero me acobardé y lo expresé con palabras. Algo se perdió. Algo andaba terriblemente mal. La policía examinó la escena e interrogó al repartidor, quien ya estaba paralizado por el miedo en el suelo. Incluso tenía los pantalones empapados de orina. Al final, la policía decidió llevar a todos los presentes de vuelta a la comisaría para un interrogatorio exhaustivo. Justo entonces la niñera, que había permanecido en silencio hasta entonces, intervino de repente. Gritó con todas sus fuerzas: «Agente, lo confieso. Todo esto fue obra de la señorita mayor. Oficial, y solo una niñera. ¿Qué podía ganar yo lastimando a la joven señorita? Fue la señorita mayor quien me ordenó hacer todo esto. Siempre ha estado celosa de cuanto favorecen el amo y la señora a la segunda señorita. Y por eso me encargó esto». Las palabras de la niñera cayeron como una bomba, destrozando el aire al instante. Las miradas de todos se volvieron frías y extrañas al fijarse en mí, como si quisieran clavarme en el pilar de la vergüenza. Los ojos de mi padrastro se abrieron de par en par con furia. Su mirada era tan intensa que parecía que iba a estallar de rabia y destrozarme. Me pregunté con toda sinceridad: «Nunca he mostrado favoritismo entre tú y Leela. Aunque te niegues a reconocerme como tu padre, Leela y tú siguen siendo hermanas con la misma madre. ¿Por qué entonces le harías esto?». Mi madre sollozaba desconsoladamente a mi lado, jadeando. «No, no puede ser cierto. Me niego a creerlo». Los invitados se pusieron furiosos al instante, gritando furiosos y acusándome. «¿Cómo pudiste hacerle daño a tu propia hermana? Eres peor que una bestia. Lo dije desde el principio. La cara de Clara demuestra que no sirve para nada. Mira a Leela. Es vivaz y dulce. ¡Qué descarada! Incluso los animales saben cómo proteger a su familia. Pero algunas personas son incluso peores que las bestias.
Siguieron lanzándome insultos y objetos. De no haber sido por la intervención de la policía, me temo que me habrían destrozado allí mismo. Mientras observaba cómo se desarrollaba esta escena tan familiar, me invadió una sensación de desesperanza. A esta gente no le importaba la verdad. Solo necesitaban a alguien a quien culpar para aliviar su ira. Era igual en la vida anterior, y era igual en esta. El policía dio un paso al frente con una voz fría como el hielo. Señorita Clara, este es un asunto muy serio. Por favor, acompáñenos. Se ha equivocado de persona. Y no el asesino. Oficiales, el verdadero asesino sigue aquí. Si me llevan hoy, el verdadero culpable escapará. Luché desesperadamente con la voz casi ronca. Los invitados a mi alrededor volvieron a estallar. ¿Qué quieres decir? ¿Mataste a alguien y ahora intentas arrastrarnos contigo? ¡Qué descarado! ¿Mataste a tu propia hermana y ahora culpas a otros? La multitud se agitó más y sus voces se intensificaron. La policía luchaba por mantener el control y estaba a punto de detenerme por la fuerza cuando, en ese preciso instante, una chispa de comprensión brilló en mi mente. Algunas piezas del rompecabezas encajaron de repente. Grité, no soy el asesino, pero sé quién es. Mis palabras provocaron un silencio atónito entre los invitados, e incluso los policías me miraron sorprendidos. ¿Quién es el asesino? Si sé quién es el asesino, dije con voz grave. Pero antes de decírselo, necesito confirmar algo. Dicho esto, les susurré a los oficiales, indicándoles un lugar para una investigación más profunda. Varios oficiales intercambiaron miradas penetrantes, como si decidieran si creerme o no. Dejaron a algunos atrás para supervisar la situación mientras el resto se apresuraba al lugar que mencioné. El ambiente en el salón de banquetes se volvió tenso. Los oficiales tardaron mucho en regresar, con aspecto apresurado y serio. Me saludaron con la cabeza y en sus manos, llevaban una bolsa de pruebas sellada llena de vendas manchadas de sangre. Mientras pensaba, exclamé con voz llena de certeza. Los invitados en el salón, que habían estado esperando con impaciencia, no pudieron contenerse más. Empezaron a gritar, ¿quién es el asesino? Déjate de tonterías. Sí, no nos hagas perder el tiempo. El cómplice ya ha señalado, así que ¿por qué seguir resistiéndose? Admítelo. Ese. Obviamente tratando de evadir la responsabilidad. Qué desastre para la familia Eisen tener una hijastra así. Algunos entre la multitud se burlaron, mientras que otros se unieron, con sus voces cada vez más fuertes y agitadas. Los policías se volvieron hacia mí con un tono instigador, ¿quién es el asesino? Ya pueden decirnos, ¿no? Fijé la mirada en la persona del público que parecía más nerviosa. Sin dudarlo, lo señalé y dije con claridad y firmeza, el asesino es él, mi padrastro, el señor Eisen. Un silencio sepulcral invadió la sala mientras todos se giraban para mirar al señor Eisen. ¿De qué hablas? No puedo ser yo. Es mi propia hija. ¿Cómo podría hacerle daño? Tartamudeó el señor Eisen, con la cara empapada en sudor y la voz temblorosa. Había estado pensando, continué, Leila y yo estábamos en el pasillo, así que ¿cómo pudo desaparecer en un abrir y cerrar de ojos? Miré fijamente a mi padrastro, y Leila siempre había sido la joya de la familia. Entonces, ¿quién tenía el poder de amenazarla, de obligarla a decir esas palabras horribles en público? Solo había una respuesta. Era alguien en quien más confiaba, su familiar más cercano. Y antes de desaparecer, estaba a tu lado. Por lo tanto, fuiste tú, mi padrastro, el señor Eisen, quien la sacó del salón de banquetes. Ante mi acusación, la sorpresa se reflejó en los rostros de los invitados. Pero estábamos todos en el salón de banquetes en ese momento. ¿Cómo es que nadie se dio cuenta de nada?, preguntó alguien entre la multitud. Eso es porque muchos de los que están aquí hoy probablemente eran actores contratados por mi padrastro, continué. Nunca lo había pensado antes, pero después de que llegó la policía, algunas personas me señalaron de inmediato, alegando que intentaba hacerle daño a Leila. Más tarde me di cuenta de que todas esas personas eran viejos amigos de mi padrastro. Así que cuando Leila desapareció, es probable que estos viejos conocidos de mi padrastro distrajeran a todos los demás. Tiene sentido, murmuró alguien. Estaba hablando con alguien en ese momento.
Pero al voltearme oí a Clara decir que Leila se había ido. Pero todo esto sigue siendo especulación. Sin pruebas, ¿cómo puede estar seguro? Alguien entre la multitud susurró: «Señor Ethan, encontramos estas vendas manchadas de sangre en su estudio privado. Sospechamos que está involucrado en este caso de asesinato. Por favor, acompáñenos». Este era el lugar que le había indicado a la policía que investigara anteriormente. El señor Ethan tenía un estudio privado al que nadie podía entrar. Cuando buscábamos a Leila, no se me ocurrió revisarlo, así que se nos olvidó. «Me está acusando con solo unas vendas, señor», gritó Ethan furioso. En ese momento, la ama de llaves se arrodilló de repente con la voz temblorosa, mientras decía: «Oficial, confieso que todo fue planeado por el señor Ethan, y el propósito era incriminar a la señorita mayor, a usted». Mi padrastro estaba furioso. Al ver que la ama de llaves lo traicionaba, supo que se había quedado sin palabras y suspiró profundamente. «Así es, fui yo», dijo tras una larga pausa. «¿Por qué no te cuento una historia? Hace 12 años me casé con la mujer que había amado durante años. Planté 9.900 barriles de mandrágora en la mansión para ella. Éramos muy felices después de casarnos. Hasta que un día apareció una niñita. Mi esposa me dijo que era la hija de su primer matrimonio. Nunca supe que tenía un hijo, pero aún así la amaba. Acepté a su hijo y la traté como a mi propia sangre. Pero entonces mi esposa se embarazó de nuestro propio hijo. Cuando nació el bebé me di cuenta de que me costaba ser justo. Empecé a favorecer a mi propio hijo, queriendo dárselo todo. Un día, descubrí por casualidad que mi esposa poseía bienes iguales a los míos. Empecé a pensar, ¿y si también pudiera heredar su fortuna a mi hijo? Fue entonces cuando organicé esta fiesta de cumpleaños. Mi hija y yo acordamos incriminar a su hermana con una de sus manos. Así, toda la fortuna de mi esposa pertenecería a mi hijo. La multitud quedó atónita, murmurando con incredulidad. Mi madre, con lágrimas en los ojos, gritó: «¿Cómo pueden ser tan insensatos? Nunca quise hacerles daño a nuestros hijos, pero Clara también es mi hija. ¿Cómo pudieron hacer semejante cosa?». El policía miró fríamente a mi padrastro y lo esposó. «Señor Ethan, si su plan original era solo usar su mano, ¿por qué llegó al extremo de matar a su propia hija?». Mi padrastro tembló levemente al escuchar las palabras del oficial. Guardó silencio un momento, su mirada se ensombreció, y finalmente bajó la cabeza. Al final, la policía se lo llevó y fue condenado a muerte por asesinato. El día de la ejecución, mi madre y yo fuimos al lugar de ejecución. Vi cómo escoltaban a mi padrastro hasta el carro de ejecución. Justo antes de que se ejecutara la sentencia, sus labios se movieron ligeramente como si dijera algo en silencio. Al salir del campo de ejecución, miré la luz del sol que se filtraba por el cielo con una mezcla de emociones. El banquete de cumpleaños que había destruido a nuestra familia en la vida pasada por fin había terminado. Pronto mi madre comenzó a prepararse para su boda. Se decía que mi nuevo padrastro era un magnate empresarial, dueño de la mitad de las propiedades inmobiliarias de la ciudad, además de muchas propiedades en el extranjero. Todos los días mi madre sonreía radiante mientras preparaba la boda, mientras que yo sentía una profunda conmoción. Por alguna razón, la sombra del banquete de cumpleaños de mi hermana aún me rondaba la mente, y desarrollé una fuerte aversión a cualquier tipo de celebración, incluida la boda de mi madre. Unos días antes de la boda, mi madre me pidió que revisara sus extractos bancarios. Sin embargo, al revisar su lista de transacciones, vi un nombre que no debería haber estado, el de la ex ama de llaves Mila. Mila había sido cómplice del banquete de cumpleaños de mi hermana. Tras la condena a muerte de mi padrastro, ella también fue condenada a cadena perpetua. Pero mi madre llevaba varios meses transfiriendo dinero a su cuenta, y cada transacción no era pequeña. Reprimí la inquietud, llamé al policía que había llevado el caso del banquete de cumpleaños y lo invité a la boda de mi madre. El día de la boda llegó pronto y como único familiar, decidí asistir. Observé a mi madre y a mi nuevo padrastro, de pie juntos, ambos sonriendo dulcemente, pero una sensación de incomodidad me invadió el pecho. La ceremonia terminó rápidamente y luego llegaron los familiares y amigos. Mi nuevo padrastro, con mi madre en brazos, se acercó a mí con una sonrisa amable. «Debes ser Clara. Tu madre habla mucho de ti».
De ahora en adelante serás tu nuevo papá. Hizo una pausa antes de añadir, casualmente también tengo una hija. Hoy te la presento y de ahora en adelante serán hermanas. En cuanto terminó de hablar, un sirviente empujó lentamente a una niña en silla de ruedas entre la multitud. Levanté la vista y me quedé paralizada de terror, con los ojos abiertos de par en par instintivamente, miré a mi madre, solo para ver su rostro palidecer, como si hubiera visto un fantasma. La chica frente a mí era idéntica a mi hermana, y bajo su ropa vacía, se notaba que le faltaban un brazo y una pierna. Llegó antes que nosotros con una sonrisa inocente en el rostro, pero cuando habló su voz fue como un cuchillo, clavándose en mi columna vertebral, estremeciéndome. Se dirigió a los invitados con una voz fría y penetrante. En 5 minutos mi hermana me cortará la mano. Un escalofrío me recorrió la espalda y por un instante, sentí como si me hubieran transportado al banquete de cumpleaños de mi hermana. Los invitados estallaron en carcajadas al oír las palabras de la chica, burlándose de ella. ¿Qué le pasa a la jovencita hoy? ¿Dónde aprendió esta broma? Es tan buena en eso. Quizás solo quiere molestar a su nueva hermana. Esta pequeña traviesa. Igual que antes, todos lo tomaron a broma y no le dieron importancia. Pero de repente las puertas del salón de bodas se cerraron de golpe con un fuerte golpe, y toda la sala quedó a oscuras. Por un instante creí oler gasolina, seguido de un olor a quemado. Los invitados parecieron darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Se desató el caos y los gritos inundaron el aire. Todos corrieron presas del pánico, pero solo las llamas parpadeantes iluminaban la oscura habitación. «¡Fuego, corran!», gritó alguien aterrorizado. Todos corrieron hacia la puerta, pero la entrada herméticamente cerrada los mantuvo atrapados afuera. Las llamas se propagaron rápidamente, iluminando todo el salón. El calor era tan intenso que resultaba sofocante. Pronto un humo denso empezó a llenar la sala, y la gente empezó a toser, a llorar e incluso algunos sufrieron quemaduras. El calor era insoportable y me sentía asfixiado. Casi podía sentir que la vida se me escapaba, a punto de cerrar los ojos. Justo entonces se abrieron las puertas de la sala y entraron varios policías. Cuando recuperé el conocimiento, me encontré en un hospital. El médico me dijo que estaba bien, que solo me había desmayado por el humo. Intenté preguntar por el paradero de mi madre en el hospital, pero no encontré rastro de ella. No fue hasta que vinieron a visitarme unos policías que supe la verdad. Al parecer, tras informarles de las transferencias de mi madre a la cuenta de la empleada doméstica, iniciaron una investigación. Finalmente descubrieron que mi madre no era otra que la infame asesina en serie Mandrake, a quien la policía buscaba desde hacía años. Al enterarse, los agentes acudieron rápidamente al lugar de la boda y, casualmente, nos encontraron atrapados en el incendio. La policía explicó que mucho antes de que yo naciera, mi madre se había casado con un hombre rico y luego había asesinado a toda su familia para heredar su vasta fortuna. Tanto la muerte de mi padre biológico como la condena de mi padrastro formaban parte de su meticuloso plan. Originalmente mi padrastro solo pretendía incriminarme usando la mano de mi hermana, pero la aparición de la pierna amputada de mi hermana fue resultado de las acciones de mi madre para incriminarlo. Curiosamente, sin embargo, cuando interrogaron a mi padrastro, nunca se defendió. Recordé sus palabras en silencio antes de la ejecución. Era algo que le había dicho a mi madre. «Te amo». Mi padrastro debió de darse cuenta de que mi madre estaba detrás de todo, pero estaba dispuesto a asumir la culpa por ella. «¿Y qué pasa con mi hermana?», pregunté, todavía confundida. «Tu hermana sí que sigue viva», continuó el oficial. El incendio en la boda fue provocado por ella. Según su confesión, todo lo ocurrido en la fiesta de cumpleaños fue planeado por ella. Antes de la fiesta de cumpleaños, ya se había enterado de que su padre planeaba cortarle la mano para incriminarte, y sin darse cuenta escuchó el plan de su madre de cortarle la pierna para incriminar a su padre. Así que organizó la fiesta para arrastrar a toda tu familia a la misa. Más tarde, después de que tú y tu madre sobrevivieran, contactó con el nuevo esposo de tu madre. Tu hermana le dijo que tu madre tenía bienes ocultos y que si los mataban a ambos en la boda, la fortuna sería suya. Pero todos vimos su cabeza en el pastel de cumpleaños, dije, conmocionado y casi sin palabras. Organizamos un nuevo juicio y descubrimos que la cabeza era en realidad una réplica de cirugía plástica de la de tu hermana.
Inicialmente, como la mano y el pie eran realmente de tu hermana, no le hicimos una prueba de ADN a la cabeza. Tu hermana también admitió que le pagó a alguien para que comprara la cabeza y la mandó a modificar para que se pareciera a la suya, pero solo tenía 10 años. Sentí un escalofrío. Por lo tanto, no podemos responsabilizarla penalmente, dijo el oficial con impotencia. Al final, mi madre fue condenada a muerte por múltiples asesinatos. En cuanto a mi hermana, al ser menor de edad, fue enviada a una institución psiquiátrica a cadena perpetua. Tras recibir el alta hospitalaria, volví a casa y me quedé junto a la ventana, contemplando el atardecer que se desvanecía en el horizonte. Esta pesadilla que me había atormentado durante 2 vidas por fin había llegado a su fin.